Bienvenidos a su programa Acción de Axi Research, donde la información se convierte en estrategia. Con el tema Neuromarketing, Amor y Cerebro. Un magnífico tema que sé que les va a gustar. Soy Paola Solórzano, CEO y fundadora de Axi Research, y me acompaña Elizabeth Rubalcaba, coordinadora de Neuromarketing. Axi Research es la agencia de investigación de mercados e inteligencia de negocios líder a nivel nacional y con presencia internacional. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos sentido, pero que casi nunca entendemos del todo. El enamoramiento, las emociones y cómo nuestro cerebro toma decisiones antes que nosotros creamos haber entendido lo que estaba pasando. Y bueno, pues lo interesante es que no solo pasa con las personas, también pasa con las marcas, con los lugares, las experiencias, incluso con las cosas tan simples como tu cafetería favorita. Eli. Muy contenta de estar aquí y este tema me apasiona mucho porque es muy vinculativo el cómo experimentamos desde las relaciones que tenemos con las personas y la toma de decisiones que tenemos día con día en decisiones de compra y decisiones emocionales. Esto es muy interesante y ahorita vamos a ver cómo se vinculan estas dos. Así es, bueno, pues muchas veces nosotros creemos que elegimos por lógica, con un análisis muy profundo, que pensamos en todo, pero en realidad el cerebro emocional decide primero, ¿no? Y después el de cerebro racional solo inventa una explicación a lo que ya tomamos la decisión previamente de manera emocional. Primero sentimos y luego justificamos, ¿no, Eli? Sí, esto tiene mucho sentido porque, como dirían los científicos, esto se llama cerebro social. Nosotros estamos diseñados para conectar con otros. No estamos hechos para vivir solos. Tenemos que relacionarnos y pertenecer para sentir que somos parte de algo. Por eso vivimos en estas sociedades en donde estamos todos juntos. En México, pues la familia es un vínculo súper importante y estamos ahí unidos todo el tiempo. Y también estamos buscando, pues, juntarnos con alguna pareja, conectar con alguien o con algo. El cerebro, cuando suceden estas cosas, pasan muchas cosas químicas. Nosotros no solo emocionamos, no solo sentimos cosas bonitas, son neurotransmisores, hormonas, señales eléctricas y todo esto pasa al mismo tiempo. Cuando alguien nos gusta, algo se conecta a nuestro cerebro, algo nos emociona y vemos algo que queremos. Esto libera sustancias en nuestro cerebro para que sintamos motivación, deseo, confianza, felicidad y calma. Y bueno, pues aquí entra la tan famosa dopamina, ¿no? Que es esta chispa inicial que sentimos cuando a alguien nos gusta o nos sentimos atraídos. Es la sustancia que se libera cuando nos emocionamos con alguna novedad, cuando sentimos esta expectativa, ¿no? Hacia lo nuevo, hacia lo que nos atrae. Por eso el inicio del enamoramiento se siente tan intenso. Todo es nuevo, todo te emociona, todo te parece increíble, la etapa esta de los corazoncitos, ¿no? Es como cuando conoces a alguien y todo te gusta, o cuando compras algo nuevo y que te encanta, Eli, ¿no? Sí, esto es muy importante porque tiene que ver mucho con esta parte de la dopamina, del deseo, de la motivación, de querer más. Por eso el cerebro puede volverse tan adictivo a la dopamina. Por eso estamos revisando el celular todo el tiempo, nos emocionan los likes, que nos llega un mensaje. Todo el tiempo queremos volver a un lugar que nos gustó, a una situación o a un momento que nos agrada. El amor no solo es dopamina, también entran otros tipos de cócteles químicos, por así decirlo, en nuestro cerebro, que entra la serotonina, que está relacionada al estado de ánimo, nos hace sentir contentos y felices. Está la oxitocina, que es la hormona del vínculo y la confianza. Están las endorfinas, que nos hacen sentir bienestar, tranquilidad y comodidad. Y bueno, pues dentro de este cóctel, ¿no?, químico que menciona Eli acerca de qué sentimos cuando estamos enamorados, bueno, con esta emoción del enamoramiento sí predomina la dopamina. Esto genera estas que sentimos las maripositas en el estómago, pensamientos hasta obsesivos y de idealización. Por ejemplo, nuestro cerebro está en este modo de conquista, ¿no? Algo muy parecido a que se activa con el juego de las apuestas, por ejemplo, la comida e incluso las redes sociales. Hay unos datos sumamente interesantes que a mí me llamaron mucho la atención, que por ejemplo en este tema de la dopamina, cuando tienes alguna especie de placer, esta dopamina se incrementa. Por ejemplo, si comes algo que te gusta mucho, ¿no?, se incrementa en un 50%. Cuando tienes relaciones sexuales, pues se incrementa en un 100%. Pero, por ejemplo, algo sumamente importante de saber, el tabaco o el alcohol
150%. Y si nos vamos a algo como la cocaína y otro tipo de drogas que son más fuertes, de un 300 a 400%. Esto nos habla o nos explica, ¿no? Por qué el tema de las adicciones, por qué hay este riesgo tan alto a probar algo y que después te quedes con este enganche, ¿no? De a querer seguir sintiendo esto que te dio tanto placer y tanta emoción y tanta satisfacción, porque en tu cerebro así todo tu cuerpo lo manifestó de esa manera. Entonces, si vemos estos porcentajes de cómo la parte de la alimentación, del gusto, esta parte sensorial, de las relaciones sexuales, pero cuando ya entramos a un tema de adicciones en cuestiones químicas, ¿no? Externas a nuestro cuerpo, por eso hay tanto enganche. Y bueno, pues esta parte de las relaciones, pues también viene siendo, por eso les llamamos un poco adictivas, ¿no? Nos gusta estar sintiendo este sistema de placer, de esta sensación de estar tan emocionado todo el tiempo. Entonces, por eso es que cuando estás enamorado, quieres estar, o enamorada, quieres estar con esta persona constantemente, porque quieres estar sintiendo esta felicidad, ¿no? Esta dopamina que se incrementa con esta persona. Pero bueno, pues todo el tiempo en las relaciones, lo que hace que dure, pues es la confianza y la calma, no estar todo el tiempo en estos momentos de excitación. Y eso es cuando ya evoluciona la relación, ¿no? Con la dopamina, pero también la oxitocina. Y la oxitocina se libera cuando, por ejemplo, también abrazamos, tenemos esta cercanía física más emocional, más cercana, cuando confiamos, cuando nos sentimos seguros. Y esto en las relaciones se activa con estos contactos físicos más recurrentes, ¿no? Con conversaciones profundas, etcétera. En las marcas se activa con historias humanas, con transparencia, con experiencias consistentes, Eli. Sí, esto es muy interesante porque el cerebro no distingue los vínculos que genera con personas o con marcas o con experiencias. Es muy interesante esta parte de cómo la dopamina con el tiempo pues se transforma en la parte de la oxitocina cuando entra en esta repetición y entra esta parte de la confianza. No todo el tiempo vamos a estar con el nivel de dopamina altísimo porque eso no puede prevalecer en el tiempo. Tiene que evolucionar para que, por ejemplo, en las relaciones, la maduración de la relación se genere y haya un vínculo más seguro, más de confianza. E igual pasa con las marcas. El verdadero vínculo ya no es en el amor hacia una marca, se construye con una emoción intensa de seguridad repetida. El cerebro está creando vínculos. Cuando una marca tiene esta emoción inicial, si siempre tiene esta misma emoción, pues eventualmente uno se aburre, uno tiende a tener necesidad de más, de cosas nuevas. Pero cuando la marca tiene esta confianza de generarte otros vínculos, entonces es cuando tienes el apego a la marca y generas este vínculo que te hace ser pues un consumidor constante con la marca. Sí, porque el cerebro finalmente, como lo mencionas, bueno, pues crea estos vínculos y aprende a repetir lo que te hace sentir bien, ¿no? Si algo nos genera placer, como ya lo veíamos, tranquilidad o confianza, queremos volver a ese lugar, ese momento con esa persona. Por eso tenemos nuestros lugares favoritos, nuestros restaurantes favoritos, las canciones favoritas, esas que nos emocionan hasta las lágrimas, ¿no? Las marcas favoritas. Y hay gente que siempre compra el mismo celular en el mismo lugar para volver a vivir esa experiencia, ¿no? Repetir lo que ya sabemos que nos da tanto placer. Siempre se van al mismo café, siempre usan la misma marca de tenis, por ejemplo, y no siempre es porque sea lo más barato o lo que sea mejor técnicamente, es porque se siente familiar, se siente seguro, se siente cómodo y finalmente también te sientes feliz y te da placer. Claro, aquí es donde entra el neuromarketing. Las marcas estudian el comportamiento y el cerebro para entender cómo nos enamoramos de ciertas experiencias. No es para manipular, es para crear conexiones más fuertes. Por ejemplo, piensa en Apple. Apple no solo vende teléfonos, vende esta sensación de innovación, el diseño y el pertenecer a algo. Este es lo que genera el vínculo hacia la marca. O en Starbucks. Ellos no venden café, ellos venden la experiencia, venden el olor en sus tiendas, la música, la ambientación, el nombre en tu vaso. O sea, todas estas clases de cosas genera ese vínculo que queremos nosotros repetir en estas experiencias que tenemos con la marca.
Y en otro capítulo que hablamos sobre estos casos reales acerca de cómo se experimenta o cómo se analiza la parte de la neurociencia con las marcas, pues veíamos el tema justamente de Apple, cómo genera todo este análisis y toda la experiencia de la compra a raíz de entender esta conexión emocional con los clientes y entender finalmente al cliente. Y bueno, pues todo esto genera esta gran emoción que hablábamos también de la rueda de las emociones, que mientras más profunda sea esta emoción, pues más vas a sentir esta conexión con la marca. Y cuando hay emoción, el cerebro recuerda. Eso es muy importante porque cuántas vivencias tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuántas cuestiones hemos estado, ¿no? Cuántos segundos, cuántos momentos, pero ustedes pónganse a pensar, lo que les ha generado más emoción en su vida es lo que más tienen ese recuerdo más vívido, ¿no? Y que puedes tener recuerdos de una niñez muy, muy temprana, pero ha sido porque se generó finalmente esa emoción tan fuerte. Sí, a esto se le llama impronta emocional. Es cuando el cerebro asocia una experiencia con una emoción fuerte. Esta emoción se repite, por lo tanto genera un apego. Entonces, cuando nosotros recordamos mucho una marca, vamos vinculándolo hacia generar este apego o a esta vinculación, a sentirlo familiar. Cuando, por ejemplo, una canción te recuerda a alguien o un perfume te recuerda a algún momento, cuando entras a una tienda y te sientes bien sin saber por qué, es por justo lo que las marcas buscan, es lo que están intentando, que tú relaciones todas esas experiencias positivas con experiencias con ellos, con su marca. Esto para generar este recuerdo y este apego emocional para que cuando tengas esta necesidad, tengas el deseo con su marca. Esto es repetición, emoción y experiencia. Y cuando esto pasa muchas veces o hay una repetición constante, se genera la fidelidad. Muy importante la fidelidad en todos los sentidos, ¿eh? En el enamoramiento ya vimos cómo generar fidelidad, ¿no? Repetición, emoción y experiencia en los temas personales y en las marcas. Muy buen tip, Eli. Y bueno, pues en los estímulos sensoriales, el cerebro responde mucho a estos sentidos, ¿no? Por ejemplo, a todo lo que son los colores, los sonidos, los olores, las texturas, el trato. Todo esto genera una emoción. Por ejemplo, Coca-Cola usa rojo, usa música, usa momentos felices, ¿no? Nike usa motivación, esfuerzo, superación. McDonald's usa olor, colores, rapidez, familiaridad. Todo, absolutamente todo, está pensado para que el cerebro diga, esto me gusta y aquí me siento bien. Sí, y esto genera también que haya confianza en los sentimientos que tenemos hacia las marcas, lo cual libera oxitocina. Es la misma que se libera cuando confiamos en una persona. Cuando una marca nos falla, duele más de lo que debería porque es como si alguien nos estuviera fallando, como cuando pasa en una relación. Nosotros confiamos en algo, volvemos, pero cuando algo nos falla, ahí ya tenemos esta parte de, no sé si regresar o si ya tuve una mala experiencia, pues genera esta ruptura con la confianza. Entonces, por eso es importante que si las marcas están haciendo tantos esfuerzos para generar este vínculo y que se vuelva fuerte, no perderlo una vez que el consumidor ya compró con ellos, sino prevalecer para que siga siendo un cliente fiel. Y bueno, pues aquí nos queda esta reflexión, ¿no? Al final, el cerebro humano está hecho para conectar, para sentir, para pertenecer y confiar. Las emociones guían muchas más decisiones de lo que nosotros creemos. Hablábamos de que el 85% de las decisiones que tomamos en el día y en nuestra vida, pues son emocionales. Entonces, imagínense, ¿no? Esta generación de emociones constante, ¿qué tanto dictan nuestra vida, Eli? Sí, y aquí es justamente donde entra el neuromarketing, porque no solo se trata de vender, se trata de entender cómo funciona la mente humana y porque somos seres emocionales más que racionales. Cuando algo conecta y tiene una emoción, se queda. Entonces, esto hace que las marcas se vuelvan parte de nuestra vida, igual que las relaciones que tenemos. Así es, y bueno, pues entender este proceso del enamoramiento con las personas, con las marcas, nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos, a entender lo que estamos viviendo cuando estamos iniciando una nueva relación, para entendernos por qué consumimos de cierta manera o de otra, por qué preferimos una marca que sabemos que tal vez no sea, como lo vimos, la más barata, ni la que conseguimos más fácil, ni la que tiene tal vez las características que sean ideales para nosotros. Sin embargo,
embargo, es con la que nos sentimos mayor identificación, mayor emoción y la que nos hace sentirnos felices y que queremos sentir o tener ese sentimiento de manera constante. Y bueno, pues se habla mucho de que esta parte del enamoramiento, sobre todo en la parte personal, ¿no? Con tu pareja, ¿cuánto dura? Y aquí es donde hemos estado también platicando al respecto, Eli, ¿cuánto dura estar enamorado y estar sintiendo esta dopamina constante de los mensajes, de las llamadas, de ver a esta persona mucho más guapa de lo que es, mucho más atractiva, mucho más inteligente? ¿Cuánto dura esta ceguera, por así decirlo, de la dopamina? Bueno, depende mucho de cada persona o de los grupos de personas, pero pueden ser algunos meses, incluso hasta un año, toda esta etapa del enamoramiento con la dopamina, y ya después ahí es cuando se transforma en la parte de la oxitocina, en la parte de la confianza, y ahí es cuando las relaciones prevalecen y duran en el tiempo. Pero pueden ser unos meses, cuando mucho un año, de tener toda este cóctel de emociones con la dopamina siendo la principal, ¿no? Entonces, también con las marcas, toda esta emoción inicial puede ser un poco menor en tiempo que con las personas, porque el vínculo es mucho más fuerte, pero de todas formas vemos cómo pueden prevalecer si la persona tuvo una buena experiencia con la marca, cómo prevalece esta fidelidad hacia las marcas con el largo de los años cuando ya hubo esta confianza inicial y esta emoción inicial con la dopamina. Pues en la actualidad hay cuestiones que somos más leales a las marcas que a las personas. Entonces hay que ver cómo generamos también estas estrategias del enamoramiento y de la lealtad, pasar del enamoramiento a la lealtad, ¿no? De las personas, más allá de un momento inicial que hablabas que eran unos meses, que la literatura ahí existe en algunos que nos habla de 3 a 6 meses, que es lo principal que normalmente se maneja, pero sí puede ser un poco más extensa, sobre todo si esta conexión con la persona es mucho más fuerte y bueno, pues tienes estos momentos de generar esta dopamina mucho más constante, ¿no? Entonces, pues ahí para que puedan analizar también sus relaciones, que tanto están generando solamente esta dopamina y pasando después a una fase de fidelidad o de lealtad, que eso es lo que estamos buscando no solamente a nivel personal, sino en las marcas. Es correcto. Y esto es muy interesante porque nos hace entender tanto las experiencias que tienen los humanos con personas, hasta con las marcas, para hacerlas más cercanas, más empáticas y más duraderas, que es lo que al final está buscando el neuromarketing. Entender a las personas, porque no solo es entender para vender, es entender que cada persona y cada individuo es un ser y cómo llegar hacia ellos puede generar estos vínculos que a la larga pueden ser mucho más satisfactorios para la marca que el solo vender una vez. Así es, bueno, pues al final conectar, ¿no? Es algo natural para el cerebro humano y entender eso puede hacer que las experiencias con las marcas sean más humanas, más cercanas, más empáticas y más duraderas. Y bueno, pues con esto cerramos este podcast con un gran tema, neuromarketing, amor y cerebro. Muchas gracias, Elizabeth Rubalcaba, coordinadora de neuromarketing. Soy Paola Solórzano, CEO y fundadora, y los esperamos en el próximo programa de acción de Axi Research, donde la información se convierte en estrategia. Gracias.